creativas y de las, por supuesto, muy creativas, muy poéticas y esperadas. Necesita Jesús Sánchez Marín, compañero de largo hilo y conexión con esta casa, y además lo acompaña Paloma Espartero. Siempre es un placer recibiros, veros y escucharos a ambos. Pepe Jesús, ambos han pasado por numerosos talleres, han participado siempre de las actividades y, como decía, el hilo y el boomerang del afecto vuelve hoy con otro don en forma de libro que vamos a presentar de Pepe Jesús. Pepe había escrito antes de este libro de poesía que habíamos presentado aquí, el primero Paseantes hoy, en el año 2014, después Si Abel Matacudiera, en el 2017, y el último, El fondo de la obra, en el 2019, que no pudimos hacer por la pandemia, que habíamos pensado y hablado, pero no se pudo hacer. Pero nos ha sorprendido, no sé si a él, ahora nos contaréis, con un trasvase de géneros, no sé por qué ni cómo, pero es maravilloso. Y hoy trae este libro de prosa poética, Elevado del Muro, publicado por Bolivea, y es pues eso, un regalo extraordinario siempre escucharte, y esta vez pues, acompañado de Paloma más si cabe. Así que bienvenidos los dos y mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir es compartir la alegría de volver a casa, porque este ha sido un hogar, sigue siendo un hogar, y ha sido un lugar de mucha nutrición y de mucho vuelo, ¿no? Así que muchas gracias, Julieta, y a todos los que trabajáis aquí por la necesaria labor que realizáis. Gracias a todos los poetas y todos los maestros que nos han enseñado tanto. Y quiero aprovechar que aquí está Olvido García Valdés para decirte, Olvido, que no podrás nunca imaginar el magisterio no solo poético, sino vital que has ejercido y que ejerces en mí. Qué cosas tremendas, ¿no? Y bueno, voy a leer, porque no me quiero extender y quiero ser precisa, estas palabras de introducción que muy generosamente Pepe me ha pedido que haga para este nuevo hijo suyo también ha dado, que es Elevado al Muro. ¿Cómo entrar en Elevado al Muro? Aquí hay que entrar con unos ojos curiosos, limpios, como los del protagonista. Hay que escuchar la precisión, sensibilidad y la riqueza de este lenguaje, aún en su aparente sencillez. Leer y releer las palabras, demorarse en ellas, saborearlas. Elevado al Muro es ir con sus palabras de un contexto, un medio rural andaluz de los años 50, de un periodo de escasez material, heredero de los miedos e imposiciones de una dictadura. Con la riqueza de su lenguaje, su exuberancia, incluso su desbordamiento, querido Pepe, nos abrimos a la riqueza del mundo y nos abre nuestra curiosidad. Recreamos o aprendemos palabras como bulanico, sandorreal, azafate, tuera y tantas otras que o rescatamos de casi olvido o nos traen un mundo nuevo. El lenguaje es también lo que nos rodea. Por ello tiene esta riqueza de realidades rurales y populares el valor de que al nombrarse salvamos a las cosas de su desaparición. Salvamos este mundo para que siga existiendo en nosotros. Por otra parte, es esta una escritura sensual, atravesada por el cuerpo y poética. Una sensualidad que, por ejemplo, se percibe a través de los olores. El olor del tomillo inunda el pueblo, como si el monte se hubiera plantado de un salto en mitad de la plaza y hubiera ocupado las calles y hasta lo liviano del aire. O se celebra panteísticamente con el cuerpo. Por un momento he abandonado mi tarea con la tierra y he dejado que mi cuerpo, hasta entonces espectador y vigilante, participara y fuera uno con todo lo que le rodeaba.
Me he quitado la gorra, me he desnudado y he corrido hasta lo más alto del pago, sintiendo el azote del viento y el roce áspero del tomillo. Me he revolcado por la tierra como he visto hacer a los animales. ¡He gritado! Me enfurecía con el sol cuando se ocultaba y le decía palabras de amor a todo. Y es escritura poética en prosa porque se accede a través de ella a una forma de experiencias interiores que se sienten como verdad en lo que transmiten. No hay aquí impostura, un decir banal o artificioso, sino una atención al mundo en su profundidad, como un estado de gracia con lo de dentro como con lo de fuera. Hay un decir fuera del marco de lo ritual que intensifica la vida, que en eso consiste, creo yo, la escritura poética. En el libro hay naturaleza, mucha, y salvando las evidentes distancias culturales, parece que está presente la existencia de los kamis, esos espíritus de la naturaleza, del sintoísmo que aparecen hasta en las cosas más pequeñas. Los granos de la granada, las nubes, las higueras, el agua de las acequias, los álamos, las lagartijas, y que nos conectan con lo sagrado. Pero también hay aquí personajes, la pintaica, la cañamones, los borrachos, la pita, y ritos y costumbres populares, lanza y fiesta, la inauguración del puente, la matanza, y hechos sociales como la represalia a los vencidos de la guerra, en si solo han matado en el frente. Así hasta 53 capítulos en los que cabe todo lo imaginable. Decía Malraux que el poeta llega a serlo en el momento en que se convierte en lo que él es. Y así sucede con el personaje central de Elevado al Muro. A través de la escritura llega a ser fiel a sí mismo, una fidelidad que desgraciadamente le llevará a un trágico final. Dice el protagonista: y es que escribir, así como unas veces te hace saltar por encima del horizonte y romper el techo del cielo, otras te sumerge en las profundidades. Una luz viva hacia adentro y un fuego que ilumina hacia afuera. Es tan raro y tal el milagro que a la vez que muestra lo más lejano, lo que ni se imaginaba en los sueños, permite llegar a rincones muy interiores. La escritura aparece aquí como construcción de la intimidad y la propia conciencia. Se inicia como un proceso alegre y de libertad. Así cuando se dice: siento como siempre, aunque mi alegría es mayor ahora que escribo. Pienso y escribo sobre lo que me viene en gana. Hablo con los naranjos y con los pájaros que los revolotean, o con mi morena. Le cuento el papel como si fuera una oreja. Le hablo de recuerdos, de lo que sé, veo o me invento. Y así, desde las nubes hablo, o desde el lecho del río, recito historias de gente y cosas. Y se va transformando en un proceso de ahondamiento de la conciencia de sí y de visión de su propia realidad. Siento que yo ya no podré ser yo otra vez, porque me iluminan nuevas luces y ya soy otro que se mira en las palabras y las mide y las expresa. Tanto tiemblo por dentro que me rebelo contra los secretos. Pero esta escritura, que es transformadora y en parte liberadora,
no es salvífica. Porque cuando la conciencia ve, ya no se puede negar nuestra realidad para nosotros mismos. Pero lamentablemente, como aquí ocurre, esto no conlleva que esa realidad pueda ser puesta y vivida en el mundo. La conciencia es luz y es también herida. Elevado el muro es un título que señala certeramente lo que se alza para ocultarse, el secreto. Derribar muros es una última parte del libro en la que ese secreto es desvelado. Cuanto callamos, matamos. En el no decir las cosas se pierden. En el no decirnos, nos perdemos nosotros. El protagonista esconde el secreto de su deseo no normalizado y él mismo se arroja en una cárcel, más cárcel en cuanto que es autoimpuesta, que la cárcel que esa sociedad rural, dictatorial y represora de los años 50 establece para el diferente y que desgraciadamente se sigue imponiendo, aunque con menor intensidad. Él, el protagonista, encarna aquello que conmovedora y terriblemente señalaba Pessoa. Porque tú no eres suficiente para ti. No supo encontrar su propia belleza cuando la percibía en todo su mundo. Queridos todos, querido bebé, termino con la última frase de tu repertorio. Vuelve, amor, para ser lo que nunca fuimos. Volvamos todos a la valentía de rescatar nuestras sombras, nuestras partes heridas y ahogadas, nuestras diferencias, nuestro miedo, nuestro dolor, para ser enteros y libres y acogernos en nuestro propio amor. Seamos la flor y seamos el canto y vivamos en él, que es como decían los nahuales, que era la poesía. Gracias, Pepe, por la sensibilidad y la belleza de este libro tuyo que hoy nos compartes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a este centro, a todas las personas que hacéis posible que exista, a tantos poetas que nos han mimado y nos, de alguna manera, conformado una sensibilidad particular, una forma poética, divina, iba a decir, pues divina, de la vida. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Y la verdad es que después de las palabras de Paloma, yo había pensado, bueno, pues claro, es como la sexta o séptima presentación del libro. Ahora sé del libro muchísimo más de lo que yo sabía cuando lo escribía. Han dicho tantas cosas que yo ignoraba que ahora puedo decir, puedo hablar, puedo discursear, puedo hacer un relato, dice. Pero claro, no es eso. El libro se cuenta solo o no se cuenta. Sí os quería decir que de las cosas que he aprendido es que el libro tiene algunos recursos literarios que yo ignoraba completamente, que tuvieran referencias o referentes, o no había caído en que los tenía, referentes literarios, como es los papeles encontrados, como son los heterónimos, como son esa Arcadia feliz
que parece que manifiesta el libro, que en realidad esconde malicia. Y después ese recuento que se hace de las diferentes estaciones del año, en realidad todo el libro se desarrolla a lo largo de un año natural, lo cual da lugar a contar ritos, fiestas, santos, todo eso. El libro yo creo que tiene una particularidad tal vez, y es que las palabras están tratadas. Yo nunca había escrito prosa, o siempre había escrito prosa, pero no me daba cuenta. Pero lo que después de escribir el libro sí tuve la conciencia de que se puede escribir poesía sin poemas, se puede escribir poesía en prosa, que la poesía puede inundar los renglones hasta llegar a la cuadratura del folio. Y eso sí me gustó mucho. Igual que me gustó mucho que rescatar ese momento histórico al que hace referencia el libro, rescataba palabras que ya no estaban en uso, y por eso le añadí un glosario. En realidad, algunos de vosotros lo habréis escuchado, el libro casi es un artefacto, en el sentido que está compuesto de diferentes partes. Tiene dos partes principales, que son elevado el muro y derribar muros, de 53 y 3 capítulos. Después hay unas notas preliminares, una especie de prólogo, tiene un glosario y tiene 2 citas. Después de darle esta mañana muchas vueltas a lo que quería contar o no contar, se me ha ocurrido que muy brevemente sí quiero contar una cosa, pero pasar enseguida a la lectura de unos párrafos del libro, que yo creo que es en definitiva lo que aquí habitualmente hacemos. Se presenta y se lee un poema. En todo caso, después podemos hablar del libro, pero aquí estamos para disfrutar de la poesía, si es que hay alguna poesía en el libro. Sí quiero empezar el libro con una cita de Emily Dickinson, porque habla bastante del libro. En realidad hay una cita de ella y otra de T.S. Eliot. Creo que leeré las dos, porque una al principio y otra al final, de alguna manera, elevan y derriban los muros que en el libro se pretenden. Al otro lado de la valla crecen fresas. Al otro lado de la valla. Podría trepar, si lo intentara, lo sé. Son sabrosas las fresas. Se levanta la brisa oculta de los niños entre el follaje. Deprisa, aquí y ahora, siempre. Ridículo el estéril tiempo triste que se extiende antes y después. Creo que ahí está, de alguna manera, contenido el espíritu del libro y su intención. Os quería decir sí que hay 2 heterónimos, por entender un poco más el libro. Hay 2 heterónimos, un señor que encuentra por casualidad unos escritos, unas libretas, y se interesa por la persona que pudo escribir aquello con tanta delicadeza, tan impropia del lugar donde se encontraron. Y entonces indaga hasta que finalmente descubre quién fue su autor y quién motivaron, o qué hecho motivó que escribiera esas libretas, y qué hecho y cuál fue la persona en la que se inspiró para hacerlo.
Eso es en realidad la primera parte del libro, esa especie de prólogo o de preámbulo, y después está Elevado el muro, donde ya se presentan efectivamente esos 53 capítulos que son en realidad los capítulos encontrados en aquellas libretas. Y por último, un último encuentro y que el primer heterónimo llama Derribar muros, porque en 3 capítulos, solo en 3 capítulos, el escritor que hizo aquellas libretas se empeña ya en ser escritor, se anuncia y se denuncia, escribe un poema, un cuento que habla de las pérdidas y que tiene que ver también consigo mismo, aunque cabe una pequeña esperanza que el protagonista o la gente que interviene en ese cuento piensa que está en la luz de unas velas depositadas por unos niños a la boca de una cueva, como si quisieran iluminar el fondo oscuro de la cueva. Esos son los 2 heterónimos, esos son los 2 autores del libro. El primer heterónimo, ese señor que además ni dice su nombre, aquel que encontró las libretas, sí se interesa tanto por esos escritos que por una parte dice no voy a mover ni un solo capítulo, no voy a tocar ni una palabra, y además el título que le voy a dar al libro va a ser las 2 o 3 primeras palabras escritas en esas libretas. Elevado el muro. Y al principio de ese escrito, ese muro elevado es un muro protector, es un muro de maravilla que protege el huerto, que es acogedor. Y a lo largo de esos escritos, como dice Paloma, la conciencia que construye la propia escritura de ese autor va iluminando espacios de mayor incomodidad, de mayor tristeza, etcétera, etcétera, hasta conducirlo a un lugar no deseado, en todo caso. Hay muchos hilos en el libro. Yo solamente voy a señalar unos cuantos y pasamos a la lectura. Uno es ese, la euforia y la alegría por el descubrimiento de la libertad que da la escritura. Otro, el descubrimiento de una identidad propia y el sometimiento a las leyes y gustos que impone la sociedad. Se descubre y tanto como descubre, necesita ocultar. Y para ocultar, nada mejor que aceptar las leyes del grupo, pasar desapercibido. Si tiene miedo, aceptar que eso no le da miedo y que es lo mejor que puede hacer. Después, creo que un elemento que está muy presente en el relato de todos esos capítulos es la escritura y sus consecuencias. El cómo la escritura realmente va descubriendo hacia afuera tanto como descubre internamente y tanto como construye en la conciencia del autor. Y después hay otro elemento que está muy presente, que es la tensión entre el decir, querer decir y el ocultar. Ese protagonista en todo el tiempo quiere decir cosas, pero siempre se queda en un intento vano de decir, porque en realidad tiene que ocultar, y tiene que ocultar. Y no será hasta la segunda parte, ese derribar el muro, donde él tome las riendas de su vida y efectivamente sea capaz de saltar más allá de la imposición que la sociedad le dicta. Otro elemento es la obsesión por atrapar el paso del tiempo. Y
la denuncia de un tiempo represor, la denuncia del fascismo, en definitiva, de aquello que, como una trituradora de lo individual y la diferencia. El pueblo finalmente, ese pueblo que se describe aquí, finalmente es como una metonimia de un tiempo y de un espacio que entre nosotros, muchos de nosotros hemos conocido. Como ese pueblo podía haber sido cualquier pueblo, y esos personajes, muchos personajes de los que vivieron en los años 50 en España, y no solamente aquí y en ese tiempo, sino en tantos lugares. No me voy a enrollar más. Ya os digo que efectivamente ahora tengo muchas cosas sabidas del libro, pero creo que, como me dijo una muy querida poeta hace tiempo, y eso fue lo que en realidad me dio fuerzas para publicar el libro, esa escritura tiene un don. Y a eso apelé siempre cuando tuve dudas de publicarlo, porque odiaba que se pudiera producir una identificación del personaje conmigo, del escritor con el heterónimo, que se confundiera. Yo estaba pensando en un tipo de lector que después no he encontrado. Los lectores siempre son más inteligentes que el autor al final. Entonces, por eso agradezco muchísimo esa confianza en el don de esas palabras, que alguien supo ver. Hay un capítulo que se llama Ser Todo. Hay días que soy agua, unas veces un naranjo o un limonero, un peral o un granada, e imagino que mis brazos son ramas y hojas invisibles me cubren. Siento los pájaros posados en algún rincón de mi cuerpo y me entristezco con la sed y me acomodo a mi estado vegetal cuando me sacia el agua. Me siento más alto de lo que soy y disfruto del viento cuando azota mi frente y remueve mi pelo ya copa de árbol. Me da miedo el fuego y temo la sequía como los árboles saben tenerla. Y me siento viento y juego con el enramado del huerto y sus árboles. Me gusta asustar a los pájaros seguros en sus ramas y zarandearlos con mi fuerza. Igual persigo el trote de un asno que aliento las alas del águila más arriba de la cortada. Antes os comentaba el descubrirse y mimetizarse y aceptar el miedo como un elemento incorporado a la propia vida, o la limitación como incorporada a la vida, descubriendo el agua. Son fragmentos de... Cuando era niño temblaba de miedo cuando me mandaban a llenar el jarro o un cantarillo a la puerta de la mina por donde pasaba el agua fresca y cristalina, como murmurando y con prisa. En aquel lugar donde había una reja de hierro siempre abierta, la mina era profunda y nunca tuve dudas de que si caía la corriente, el agua me habría arrastrado hacia adentro hasta el sitio más oscuro del fondo. Tan negro era todo que no me atrevía a mirar hacia los lados de puro miedo. Una boca de lobo a un lado y a otro, y circulando con el agua un chorro de aire frío que cuando lo sentía en el cuerpo erizaba todo mi vello. Pensaba que ese ruido que venía de lo más negro y hacia otro negror se iba, era el rugido discreto de una bestia hecha de agua agazapada en lo profundo de la tierra.
Y así me acostumbré a convivir con el miedo y a llenar los cántaros a pesar del ruido y la corriente, a pesar de lo oscuro y del picor que me producían los vellos de punta. Allí estaba el agua más buena. Tardé mucho en aceptar que era la mía y de allí, ahora sin miedo, confiando en el rumor que pasa, la sigo bebiendo. Y otros caprichos tengo, pero como mis higueras caen y como ellas, solo a la brisa de cuento. Tantas cosas me raptan y tantas me atan que solo en la escritura de estas líneas encuentro la libertad que no tengo. La liviandad que persigo está entre los renglones de esta libreta y en el silencio de la casa cuando solo se escucha el tic-tac del reloj y este ruido cariñoso que hace el lápiz sobre el papel. Esta mañana, cuando andaba distraído abriendo los portillos para regar, pensaba que desde que tomé el lápiz y escribo estoy distinto y siento que ya no podré ser yo otra vez, porque me iluminan nuevas luces y ya soy otro, que se mira en las palabras y las mide y se expresa, y tanto tiemblo por dentro que me rebelo contra los secretos y quisiera estallar en frases y regalar palabras, historias del peso. Y fantaseo con mostrar estas páginas, pero me callo y escribo. Y en ese rato que es reserva y silencio, hallo las llaves de tanto cerrojo, y por un tiempo soy pájaro, corro por el agua del río y soy líquida luz en la fuente y fluyo. El horizonte no es la aula, el aire es el escenario libre donde vuelo embriagado por algún olor del campo. Otras fuerzas menos visibles me enamoran y me conducen desde afuera a mi interior. Y así cuando escriba a los naranjos, y así aunque escriba de los naranjos, de los álamos o de la pintaica, al final las palabras siempre hablan tanto de mí como de las historias que cuentan. Lo que refiero, lo que digo escribiendo, siendo de afuera, me sirve para penetrar en mí y descubrir horizontes más allá del muro que hasta hace unos meses me cegaba. Pero este brote nuevo en mi interior tiene fronteras y hay cosas que todavía no digo. Tan al fondo están y tan oscura es su piel. A veces sufro ataques de alegría y otras de miedo. Me confunden los pensamientos y me asusta la gente de un modo nuevo. Amo las cosas de la vida, pero atento a mi interior, me estremezco al descubrir en el fondo lo que desearía decir y no puedo. Todavía no sé a qué rincones me llevará este humilde lápiz, arrastrando letras y palabras, taponando aún sin querer mi más vivo anhelo. El libro tiene capítulos que efectivamente están dedicados a personajes. Curiosamente, muchos de ellos son mujeres, más que hombres. También hay algunos, o casi, o en muchos, hay un elemento importante y es que es verdad que en este libro hay desdicha, pero no tinta la escritura, no tinta la desdicha al libro, ni a esos personajes, por muy lamentable que sea su final. Y hay como una sensibilidad permanentemente despierta, como una simpatía permanente hacia todo lo vivo y hasta lo inerte de la naturaleza.
no solo hacia las personas y los animales. La sensibilidad de ese personaje que escribe hacia los animales que sufren es casi, parece que se le estuvieran haciendo a ella. A veces, releyendo mis escritos de hace unos meses, aquí la cosa ya cambia. Este personaje ya se ha hecho cargo de sí mismo, ya sabe lo que no sabía. Ahora podrá reprimirse cuanto quiera, podrá hacer lo que quiera, pero ya no hay vuelta atrás. A veces, releyendo mis escritos de hace unos meses, cuando tan contento estaba porque empezaba a escribir y volaba con las palabras o penetraba la tierra y era ave, topo, rama o monte, echo de menos aquella locura mirándome ahora en este desconsuelo. Y es que escribir, así como unas veces te hace saltar por encima del horizonte y romper el techo del cielo, otras te sumerge en las profundidades. Una luz viva hacia adentro y un fuego, un faro que ilumina hacia afuera. Es tan raro y tal el milagro que a la vez que muestra lo más lejano, lo que ni se imaginaba en sueños, permite llegar a rincones muy interiores. Nada se mueve, y sin embargo se mueve. Nada cambia en la apariencia de las cosas, y en este mundo hasta los vivos parecen de piedra. Ayer fue igual que hoy y es igual que más será mañana. Cuánto esfuerzo por sentir la savia dentro de los troncos, la pereza de las rosas en el otoño o el temblor de carne en la fruta madura hasta encenderse. Sin embargo, no basta mi deseo para escuchar la transformación del azar en su crecimiento de flor a naranja o percibir el desprendimiento del grano de arena de la roca más alta en el collar. Acabará diciendo que solo la escritura, tal vez, pueda captar ese momento. No debía de conocer todavía la fotografía o algunos casos. Es verdad, tengo miedo de hablar y mis escritos son como el campo y los naranjos de Juan, mi huerto cerrado donde me escondo y vivo. En ellos expreso las cosas que siento y callo otras por temor a decir. Y en ese silencio reconozco mis secretos y su peso me aplasta. A veces lamento no disfrutar de la confianza que tengo en el trato con la higuera, la acequia, el peral o los zorzales, con alguien hermano, y siento el deseo de equilibrar la balanza con algunas pesas de amor. Los hombres no deberían temer si solo han matado en el frente. Eso les decía mi abuelo a sus hijos recién llegados de la guerra cuando a finales de abril se juntaron en el bancal donde ese año habían plantado unas matas de habas. Aunque quedaban pocas vainas, había llevado un cartucho con sal para acompañar los granos y 2 botellas de vino. La guerra había terminado hacía semanas y en ese tiempo habían ido llegando los 4 hermanos, sanos y contentos de volverse a encontrar en su casa. Hubo noches que se durmió muy poco escuchando las historias de los recién llegados. A
Hablaban de lugares que no habíamos oído nombrar y de fríos inimaginables para nosotros. Yo participaba de aquellos relatos escuchando desde la cama o escondido detrás de la puerta de la cocina. A veces se reían de sus propias hazañas y otras se producía un silencio que solo interrumpía el crepitar del fuego o el borboteo de una olla con el agua lista para hacer infusiones de azahar o de manzanilla, y así aliviar la madrugada de pesadilla y alegría. Hablaban de compañeros abnegados como hermanos, generosos y de otros cobardes. Hablaban de vivos y de muertos. El tío Jesús, que había padecido más o era más sensible a la guerra, a veces lloraba escuchando o hablando, con un llanto imperceptible, del que solo me enteraba por las bromas que le hacían sus hermanos, tal vez para no hacerle coro ellos también. Después se oían toses y se iniciaba otro relato. Como os he dicho, el libro tiene dos partes: elevado el muro y derribar muros. Elevado el muro termina con un capítulo que se llama El verano. Y ahora os voy a leer el último párrafo de ese verano. Y después os voy a leer el último párrafo de la segunda parte, esa que es derribar muros. Viene de atrás todo esto. Ahora tengo algunas evidencias que me hacen sentir feliz y triste a la vez. Tanto como la tristeza por el peso de algunos sentimientos inconfesables, gozo con la alegría iluminada de vivir y la dicha de contar. Aunque a veces percibo en mí, y más en estos días de alarde de calor y luz, el deseo de retirarme, de descansar en algún rincón discreto bajo el agua de la acequia, soportando dulcemente el roce de la corriente sin notarlo, confundido con su esencia. Ser agua y nada más. Irme para quedarme pasando. Lo que nunca fuimos. Así se llama el último capítulo del libro. ¿Has cambiado este presente por otro? Me rindo. Estoy cansado de ensimismarme en la fuente, de perder la vista tras un ramo de flores o sobre las frutas extendidas en la mesa. Me aburre la cara bonita de una niña y el gesto procaz de un adolescente. Estoy harto de abrir puertas y no hallarte, harto de dejar la vista muerta sobre las baldosas del salón y ver bailar el suelo, de regresar a la cuna, de calentarme en un lecho de muerte. Preguntar me aburre. He agotado la vista en mi empeño por perderme y trasponer la puerta volando tras cualquier cosa y en cualquier momento por encontrarte. No aguanto más y te doy por perdido. No obstante, si aún pudieras ver y leyeras este mensaje, vuelve. Vente conmigo y los dos, con la vista puesta en lo más verde del huerto,
o perdidos en la orilla que conocimos, entraremos juntos hasta perdernos. Vuelve, amor, para ser lo que nunca fuimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de leer eso, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues será estupendo. Y si no, y si os quedáis con esas palabras, también será estupendo. Yo quería agradecer a Paloma el texto precioso y contundente y delicado que suscita a partir de para y de agradecerte una vez más la escritura y preguntarte cómo ha sucedido el trasvase. La escritura es necesidad, pero ¿por qué ha cobrado esta forma? Lo memorialístico, la construcción, ¿crees que lo memorialístico necesita un artefacto, una estructura como esta, ¿no? Que permite tomar distancia y a la vez hacer una inmersión absoluta? Y por eso se ha filtrado la poesía, pero de otra manera. ¿Cómo ha sucedido? Me interesa relacionar tus libros anteriores al lugar en el que estabas, ¿no? Sí, tú ya sabes, todos sabéis, yo soy un poeta tardío. Yo empecé a escribir poemas a los 50 y tantos años y no sé por qué, yo qué sé, por algún momento de gracia en que descubrí que si los renglones no eran extendidos y se cortaban aquí, aquello parecía un poema, y si seguía y seguía se convertía en un poema. Eso me asombró, me maravilló. Y escribía casi prosa con renglones entrecortados, como si tuvieran hipo, dice en algún momento de este libro el autor, porque escribe un poema así. Y es curioso porque yo empecé a escribir y pronto, a los 2 o 3 años, yo iba escribiendo, tenía muchas cosas y fui a Hotel Kafka. Allí te conocí a ti, conocí a Marta, a Jordi. Fue un encuentro maravilloso porque tú me enseñaste este lugar y este lugar me ha enseñado tantas cosas, tantos poetas, tantas poetas fantásticas, tan generosas. Este espacio mismo, tan generoso. Y yo escribía poesía y después pues me di cuenta que después de estar 7 u 8 años escribiendo poemas, de pronto en un mes había escrito un poemario del que yo no confiaba, pero lo entregué a varias personas que me dijeron, es bueno, públicalo. Y fue Pasear Tesoro, mi primer poemario. Bueno, seguí escribiendo, no podía parar. Y como seguía viniendo aquí, pues seguían ocurriendo milagros. Y entonces, increíblemente, yo estaba en un taller con Chus. Y Chus nos propuso, ni siquiera yo había venido ese día al taller. Pero entonces me llama una amiga y me dice, oye, Chus ha propuesto que pensemos un heterónimo y que imaginemos que somos un agricultor arrocero en el lejano oriente en el siglo XIX. Y yo pensé, yo a ese señor no lo conozco. Voy a escribir uno del pueblo de mis padres que yo conocía, que es Santa Fe de Mandújar, un pueblo de Almería, que era el de mis abuelos y que yo he visitado muy pocas veces cuando era niño de vacaciones. Bueno, voy a escribir desde la cabeza de alguien de
de ese pueblo en los años 50. Y escribí un texto en prosa. Elevado el muro empieza. Es alguien que está elevado el muro, de pronto podré proteger mejor el huerto y plantaré más árboles y tendré dentro de 3 años una cosecha mejor de naranjas, y se enrolla consigo mismo. Y me gustó ese tío. Y entonces escribí, ya por supuesto, eso lo leí en el taller de Chus y ahí se acabó la historia. Pero después empecé a escribir y seguí escribiendo a él, hablando consigo mismo y con su burro, la morena. Y claro, era prosa. Bueno, pues era prosa. Y mientras tanto seguí escribiendo poesía. Y escribí otro, y otro, y otro. Y de pronto aquello me daba mucho gusto, porque era como escribir poemas, pero tenían otro aliciente distinto. Quizás no fuera tan fogonazo como la poesía nos procura, pero sí tenía luz que tenía que ver con mi experiencia oral, familiar, con el gusto por el relato, los relatos familiares, cercanos, con el relato aprendido de lecturas, montones de novela y de cosas por el estilo, y todo eso. Y cuando tuve como 27 poemillas, así, capítulos, pensé, ¿y ahora qué hago con esto? Esto será muy bello, pero es inerte. ¿Quién se puede creer que alguien que se pasa la vida cavando y haciendo regatas para regar sus huertos o abriendo boqueras y no sé qué, puede escribir de este modo? ¿Cuándo va a encontrar tiempo? Entonces se me ocurrió que aquellos podían ser unos textos encontrados por mí. Y aquello me animó mucho. Y escribí mucho, contando cómo lo encontró, de qué manera persiguió a ese personaje hasta descubrirlo, hasta conocer sus motivaciones, todo eso. Y en realidad se iba construyendo casi una mala novela que anticipaba a esos capitulillos. Después, afortunadamente, nos dimos cuenta que no, lo que quiero decir es que escribir aquella mala novela me sirvió increíblemente para seguir alimentando los capítulos de la buena novela que había escrito aquel señor. Entonces es un juego, además el libro finalmente se convertía en un juego muy circular. Cosas que estaban entredichas en un sitio se completaban en otro. Siempre se ocultaban cosas. Ahí hay como una parte muy importante, y creo que ahí sí conecta con la poesía, y es que hay muchos silencios. El silencio en el libro habla, y habla con mucha elocuencia, aunque el personaje intente florear todo, lo único que hace es ocultar mucho, u ocultarse a sí mismo. El cómo yo seguí escribiendo, de hecho, he seguido escribiendo poesía, no sé por qué en ese momento este personaje se cruzó y la verdad es que lo quiero. Sí. Gracias. Yo quería preguntarte, Pepe, a mí me ha llamado mucho la atención esto que has comentado de, bueno, incluso incluir un glosario, ¿no?, del habla tradicional de este pueblo, y me gustaría que nos contaras un poco de cuál es para ti el sentido en la novela o en general para ti de esa recuperación de ese lenguaje oral que también has mencionado ahora mismo en la respuesta. Si podías, ¿qué sentido tiene para ti, más allá de lo anecdótico, esa recuperación del oral?
moral y de ese vocabulario. Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que, escuchando tu pregunta, de pronto descubro que en el libro están recuperados muchos relatos familiares, o no familiares, mucha invención también. Pero sí me di cuenta de que están tratados con un lenguaje poético rural, que no tiene nada que ver con lo algunos me han dicho Lorca, no, Lorca, ojalá, Lorca son otras palabras. Algunos me han hablado de Gabriel Miró, vale, muchas gracias, y otros han hablado de algunos poemas de... No, yo creo que es el gusto por no perder el recuerdo, el detalle de un tiempo que fue feroz para casi todos y que para algunos particularmente, y que lo que se pretende rescatar finalmente con las palabras es con ellas también el sufrimiento de una época y de un espacio y de un contexto brutal. El autor, en algún momento, por darse ánimos, dice, bueno, en definitiva, este es un pueblo que está atravesado por un puente de norte a sur y por un río de este a oeste, como si en algún momento pudiera escapar de esa encrucijada. Nunca lo hará. En otro momento habla de cómo hemos podido llegar a esto, que no se mueve ni una hoja sin que se entere el cura, el médico, el farmacéutico y el maestro. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Y a eso llegamos. Y yo creo que esas palabras que se rescatan con el rosario pretenden rescatar algo de la esencia de ese